Rebosa mi cántaro, no te tardes al llegar. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios sea bendiciendo a cada uno de ustedes y derramando su espíritu esta noche para que nos instruya y nos dé crecimiento. Vamos a leer en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Vamos a leer en Hebreos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Voy a estar leyendo la nueva versión internacional, aunque en realidad yo hice mi estudio con la Reina Valera, como es acostumbrado, pero por un asunto de lenguaje, de facilidad, quiero leerlo de fluidez, quiero leerlo en la nueva versión internacional. Así es que si ustedes tienen la Reina Valera, le va a cambiar algunas palabras, pero dice exactamente lo mismo. Dice así: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios diversos, milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Amadísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, Señor, en tu iglesia, porque tú sigues obrando, sigues trabajando, Señor, a nuestro favor. Te agradecemos infinitamente esta misericordia que tú has provisto para nosotros, el de edificarnos y permitirnos que nosotros podamos traer ante ti nuestras oraciones, nuestras peticiones y acciones de gracias, Señor, en este día de oración. También te pedimos que nos edifique con tu palabra, que va a ser predicada, y que nos ayude, Señor, a crecer. Son cosas que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo que el autor de Hebreo se está refiriendo aquí en esta relación perfecta que se nos da entre la doctrina y la práctica es a esto que llamamos la salvación. Si creemos en las cosas que Él ha declarado
en el primer capítulo, en el capítulo 1, en estas cosas que se nos dicen acerca de la preeminencia y la supremacía de Cristo sobre las deidades, sobre los ángeles. Si creemos todo esto, entonces eso tiene implicaciones radicales y debería de conmovernos a vivir una vida distinta. Así es que el autor comienza a mostrar eso ahora al decir, por tanto, debemos prestar mucha atención. Así comienza. Por tanto, dice en la Reina Valera, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a las cosas que hemos escuchado. Si realmente hemos atendido a lo que se ha dicho anteriormente, que Jesús es por encima de todos los ángeles, donde dice, terminando en el versículo 13 del capítulo 1, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál? A ninguno, solo a Jesús. Y entonces, preferiría decir que simplemente dijera, porque por tanto debemos prestar la mayor atención posible a lo que hemos escuchado, no sea que nos desviemos. Bien, aquí habla de desviarnos, ¿verdad? Pensemos por un momento en esta figura y veamos más o menos cuál es la relación o referencia que nos da esta figura gráfica del desvío aquí. ¿En cuántos problemas cada uno de nosotros no se metió alguna vez cuando nos enviaron a hacer aquí comúnmente se habla de mandados, ¿no? Cuando estamos en la edad de los mandados, que tenemos los 13, los 14, los 15 años y los 16, en las casas siempre nos envían mucho al colmado, allí, aquí, a hacer diligencias, y el muchacho regularmente pasa por alto los procedimientos. Siempre le dicen, ve a donde fulano, dímele este recado y ve directo al colmado y tráeme tal y tal cosa. Y nosotros comenzamos a alterar ese orden, nos encontramos con un amiguito, con un amigo en el camino, nos encontramos con situaciones que nos llaman la atención, algunos muchachos jugando y hasta nos entretenemos un rato. Y si nos mandan a comprar alguna cosa fría para tomar, llega caliente a la casa. Y cuando entramos nos dicen, como yo le digo a mi hija cada instante, pero ven acá, esta bebida vino tibia. Yo te dije que fueras rápido ahí donde Amadita y me trajera eso. Ah, no, que yo me paré a hablar con Heidi, que hablé con fulano, que hablé con sultano. Y realmente eso es un desvío de la misión o del objetivo que se nos ha encomendado. Este es un ejemplo que estoy poniendo. Pero hay algunas personas que se van de pesca, este es otro ejemplo, y cuando se van de pesca en un bote, no hacen uso del ancla, sino que se ponen a pescar con una vara y a hablar con el compañero que están pescando, y el bote, la corriente se lo va llevando poco a poco de un lugar a otro, y cuando venimos a ver, estamos en graves peligros. Aquí no hay cataratas de esas que hay en África, pero imagínense que yo veía en los muñequitos que el bote se iba y cuando ya estaba cerca, entonces tenían que remar rápidamente para salvarse, ¿no? Entonces, esta es la idea de irnos a la deriva, de desviarnos. La Escritura usa muchas veces este lenguaje de manera figurada cuando habla del ancla de nuestras almas, que es la esperanza que tenemos en Cristo. Debemos tener un ancla, debemos tener algo en que fijar toda nuestra atención. Aquí dice de forma negativa, no vayan a la deriva, lejos de lo que se le ha explicado, lejos de lo que se le ha dicho, de lo que ustedes han escuchado. Es lo que está diciendo el autor en el versículo 1, al final. No sea que nos deslicemos, que nos vayamos a la deriva. El autor está hablando acerca de esta maravillosa comparación que él ha hecho acerca de la superioridad de Jesús
sobre los ángeles y sobre todas las cosas creadas. Ya lo oíste, ya lo escuchaste. No te alejes a la deriva, más bien presta atención a la mayor cosa que se te ha dado, esta salvación tan grande. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles, dice en el versículo 2, tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Después de que ustedes leen el capítulo 1 y ven las implicaciones de la deidad de Cristo y su obra redentora encomendada por Dios hacia el Hijo sobre todas las cosas, yo vuelvo y les repito a ustedes, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, mis queridos hermanos, el tema central de este pasaje, o al menos de esta porción del capítulo, es el tema del escape. Si nosotros miramos bien, aquí se nos está hablando acerca de ese escape y se nos ilustra de alguna manera esta idea de que nosotros, ¿cómo podremos escapar? Eso nos lleva a pensar en algún tipo de liberación, alguna situación calamitosa en la que nos hemos encontrado alguna vez, en que nos libramos, ¿no? Ustedes han visto las películas donde el protagonista siempre está en el peligro y en el último momento siempre hay una tabla de salvación, algún motivo que lo lleva a que él se escape de la situación de muerte, como decimos aquí, por pelitos. Y de hecho, a nosotros se nos ha presentado situaciones como esta, que nosotros decimos, ay Dios mío, ¿cómo yo voy a salir de esta? Y de momento estamos contándole a los demás, mira, yo estuve en esta situación y tú no te imaginas. ¿Y qué pasó? Bueno, gracias a Dios, todo salió bien. Pero aquí no solo se está ilustrando sobre un escape de esta naturaleza, también podemos pensar en personas que han sido secuestradas, ¿no? Que uno dice, hubieron unos dominicanos una vez secuestrados en nuestro hermano país y nosotros pensábamos, ¿y cómo se va a desenlazar la situación? Todos querían verlo aquí y pusimos mucha atención a eso porque esos eventos atraen mucho. No obstante, la idea más común con la que nos asociamos cuando hablamos del escape es el encarcelamiento. De hecho, se hacen películas muy famosas, historias muy famosas sobre eventos que están relacionados con la cárcel. Una historia muy interesante y que es fascinante es la que trata de Edmond Dantes, un personaje que estuvo preso en una cárcel llamada la cárcel de Château d'If o la cárcel del Castillo del Diablo en Francia, una cárcel donde nadie podía escapar en una isla. Allí estuvo también Napoleón Bonaparte. Entonces, de esta cárcel, en esta historia, se habla de cómo este hombre, a través de un sacerdote que por error, cavando un túnel, llegó en vez de escaparse, lo que llegó fue hasta la celda de él, le mostró un mapa de la isla y le dio todos los esquemas de cómo escapar del lugar. Luego el sacerdote murió, no le dio tiempo a escapar en lo que ellos hacían los túneles y luego la persona salió y tuvo que cambiar de identidad. Es una historia hermosa de un libro que nos habla sobre ese personaje que se llamó el Conde Saint-Germain. Es una obra francesa. Esa historia es fascinante. Ahora, mis queridos hermanos, esta es una pregunta retórica. Y la respuesta a esta pregunta es simple. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La respuesta es no podemos escapar. La verdad es que no podríamos escapar. Tal vez de la cárcel de Alcatraz, esa cárcel famosa norteamericana, o la del Château d'If, pudiéramos escapar haciendo un túnel o por alguna situación presentada.
Pero no puedes hacer un túnel para escapar del infierno. No puedes hacer un túnel para escapar de un lugar de horrendo sufrimiento eterno. No puedes hacer una escalera, no puedes hacer nada para escapar de allí. No puedes sobornar la guardia, no puedes disminuir la sentencia. Es eterna. Así que el autor de Hebreo está diciendo, ¿te das cuenta de lo que has oído? Y es lo primero que nos dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia y atención prestemos atención a las cosas que hemos escuchado. ¿Te das cuenta de lo que has oído? Usamos la palabra salvación de muchas formas en la Biblia. De hecho, en la iglesia, la palabra salvación se usa de muchas maneras. Y nosotros sabemos que se habla de muchos tipos de salvación. Recordamos cuando muchas personas se le acercaron a Jesús enfermo y le dijeron, hijo de David, sálvame de este problema. Y fueron sanados y fueron salvados por Jesús de esas situaciones de enfermedad. Pero ¿qué significa eso? Saben, cuando alguien me pregunta a mí y me dice, ¿eres salvo? La primera pregunta que me llega a la cabeza es, ¿salvo de qué? ¿De qué he sido salvo? ¿Se preguntan ustedes eso? Cuando nosotros hablamos de salvación, ¿se preguntan ustedes de qué hemos sido salvados? Porque la idea de la salvación sugiere, de alguna manera, el escape o liberación de una circunstancia grave. El verbo que se usa para la salvación en el Nuevo Testamento y que es el verbo que viene desde el Antiguo Testamento y cambia al griego es zomai. Y allí en el Nuevo Testamento se usa con una variedad de formas. Si te salvan de una enfermedad amenazante, como lo que le acabo de explicar, cuando Jesús, a la mujer tocar el manto de Jesús, se sanó de una enfermedad que tenía grave de flujo de sangre. Y otros casos en donde leprosos y ciegos fueron sanados, fueron salvados de una maldición, de una enfermedad. En el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel iba a la batalla y Dios intervenía a cada instante, iba delante de ellos como el rey de los ejércitos y obraba a su favor y salvaba al pueblo y le daba victoria, lo cual lo llevaba a tener a ellos una salvación muy especial, porque los salvaba de la muerte y de la esclavitud de otros países y naciones que atentaban contra la soberanía de este país. Así es que esta palabra se usa de diversas formas, pero hay salvación en el sentido general que tiene sus múltiples aplicaciones. Sin embargo, cuando la Biblia se refiere a la salvación en el sentido supremo, se trata del escape final de la condición humana más grave. ¿Qué significa ser salvo? Significa, tal como las Escrituras nos dicen, ser rescatado de la ira que está por venir. De la ira de Dios, no de la ira de un vecino, de un militar, de una circunstancia, sino de la ira de Dios. Como se nos dice en Romano, que esta ira de Dios se revela al mundo entero, pero estamos nosotros viendo la salvación como esto. No, estamos tranquilos, estamos ahí sentados, estamos muy tranquilos, sentados en Sión, como dicen. No le tememos a la ira de Dios, porque se nos ha dicho una y otra vez que Dios no está enojado, que Dios no está de ninguna manera enojado y que no necesitamos preocuparnos por esto.
que Dios va a salvarnos, que todo lo que necesitas es morir y cuando se te estén haciendo los rezos, todo el mundo diga, ah, qué bueno, él murió siendo cristiano, él está en la presencia del Señor. Eso es todo lo que necesitas, ¿verdad? Pero todo lo que necesitas es precisamente eso para entrar al infierno. ¿Mm? La Biblia deja muy claro que ese no es el caso porque habrá un juicio y tienes que ver qué te espera en el juicio. Y la mayor calamidad que cualquiera pudiera imaginarse es ser sentenciado al infierno, no a una cárcel, no a una situación que se puede superar, ni estar en un lugar por mucho tiempo encerrado, porque el infierno es eterno, es sufrimiento eterno. Y el Chateau d'If y cualquier cárcel, la Victoria de aquí, es un hotel de 5 estrellas delante del infierno. Créanlo. Entonces, ahora que el autor plantea esta pregunta, ¿cómo escaparemos? Si descuida esta salvación, no hay escapatoria, amigo. Para nada hay escapatoria. La pregunta es, ¿a quién le está hablando el autor de Hebreo? Él no dice, miren bien, él no dice, ¿cómo escaparán si descuidan una salvación tan grande? No es esto lo que dicen. Busquen en su Biblia. Yo voy a buscar la mía. ¿Qué dice? Por tanto, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué dice? Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, que fue firme y toda de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo o retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? Después de la palabra escaparemos, ¿cuál palabra es la que está? Díganme, por favor, respóndame. ¿Cuál? Nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿a quién está hablando el autor de Hebreo? Miren, él no está diciendo, ¿cómo escaparán los mundanos, los que están por ahí en el mundo? No está hablando al pagano. No está hablando a esas personas que viven en la corriente de la vida, que no solo descuidan el evangelio de la salvación, sino que están completamente desinteresados de él y que no le importa para nada. No, él no está hablando con esas personas, no le está diciendo a esa persona, miren ustedes borrachones, ustedes que están en las discotecas, ustedes que están allí en los teteos, donde quieran. No, él está hablando con nosotros, con la iglesia. Y se refiere, él mismo se incluye y se refiere a nosotros. Así es que tenemos multitudes de personas que viven en este país despreciando el evangelio y ellos ni siquiera conocen ese versículo. Él no está hablando a ellos. El autor de Hebreo usa la palabra nosotros y esos somos nosotros, los que estamos hoy aquí y están en cualquier iglesia universal. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y otra vez la respuesta a la pregunta retórica es que no escaparemos y no lo haremos. Ya le expliqué, del infierno nadie puede escapar, no es como una cárcel. Hay presos que cumplen su condena y un día salen. Hay presos que quieren salir antes y pueden hacer cualquier mecanismo y pues algunos se escapan. Son pocos, pero por lo menos algunos lo logran, ¿no? Pero del infierno, no. Ustedes han escuchado la palabra al principio del Salmo 63. ¿Cómo dice el Salmo 63? ¿Han prestado atención a lo que dice el Salmo 63 en sus primeras palabras? Hay una canción, aquí en nuestra iglesia la cantamos mucho. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
en tierra seca y árida donde agua no hay. Bella canción, ¿no? Hermoso ese salmo. En el versículo 1, le voy a recordar, se lo voy a leer, dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Te busca para ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Ustedes escuchan estas palabras? Suenan como palabras que vendrían de alguien que es negligente con el evangelio. ¿Le suenan como que es alguien que se descuida con el evangelio? El que está diciendo esto. Esta persona busca como desesperadamente una persona que tiene sed, con su carne sintiendo la necesidad de esa sed, en tierra seca y árida, donde ni siquiera agua hay, busca la presencia de Dios. No nos suena que es una persona descuidada, ¿verdad que no? A una persona negligente con el evangelio. ¿Qué significa ser negligente? Es descuidar algo, es pasarlo por alto, tomarlo a la ligera, ciertamente no dedicarse firmemente a ello. ¿Saben? Alguien me hizo esta pregunta en una reunión. Estábamos hablando de diferentes congregaciones y, ¿saben? Cuando uno habla de este tipo de cosas, los hermanos muchas veces tienen algunas curiosidades sobre tu congregación o sobre... Uno siempre comienza hablando si tu denominación es cual o tal, y allí uno comienza a saber cómo se trata entre hermanos. Pero este hermano me preguntó a mí algo que me conmovió mucho. Él me preguntó: ¿cuántas personas cree que en tu congregación son cristianos verdaderos? Yo les respondí: bueno, yo no sé. No sé si ustedes tuvieran una suma o un número que pudieran decirle 50, 100. Yo no pude decir eso porque no lo sé. De verdad que no lo sé. No puedo leer los corazones de las personas, le dije. Y realmente solo Dios puede hacer eso. De hecho, ninguno sabemos aquí. Ahora, sé que todos los miembros de mi iglesia, le dije, la mayoría, el 95%, porque nosotros tenemos gente que nos visitan, profesan la fe en Cristo. Eso sí yo sé. Ellos profesan ser cristianos, pero que yo no sé si realmente lo son. Y él dijo: pero ¿cuántos cree que realmente? Él quería que yo estuviera un % muy específico. Me dijo: pero ¿cuánto tú crees que realmente son en serio cristianos? Y yo le respondí: no sé, un 70, 80. Tal vez estoy subvaluando o no sé si estoy subcalculando esa suma. Pero una cosa sí sé con seguridad, es que no todos los que están aquí hoy en esta sala son cristianos verdaderos. No todos. Ahora mi pregunta es: ¿cómo tú sabes que lo eres? ¿Cómo tú que estás ahí sabes que lo eres? Esa es mi pregunta. ¿Cómo tú, no yo, tú sí sabes que lo eres? Puede cantar como cantó el salmista estas palabras: Dios mío, eres mi Dios y te anhelo. Puedes decirlo de esa manera. Puedes cantar con todo tu ser: yo te anhelo, Señor. ¿Cómo puedes ser cristiano y descuidar una salvación tan grande, hermano? ¿Cómo puede ser esto? Yo te pregunto, ¿cómo puede ser esto? Es que no te es suficiente la salvación. Tú has oído hablar de salvación, has recibido a Cristo y esto aún no es suficiente. Tal vez piensas: bueno, todo está bien, yo vengo a la iglesia. Realmente no todo es la salvación, hay muchas cosas en la iglesia. Hay relaciones, amistades, seguridad, porque la iglesia ofrece mucha seguridad. Socialmente hablando, mucha gente va a la iglesia porque se siente más seguro en grupos de personas donde hay honestidad, donde hay verdad, donde hay muchos beneficios que gracias
a la organización que Jesucristo creó con su sangre, mucha gente se cobija allí y obtiene las bendiciones de la salvación, pero no es salvo. Yo te pregunto, que estás ahí, ¿tú eres salvo? ¿Estás seguro? ¿Puedes responder esta pregunta en tu corazón? Mira, si la descuida y la tratas a la ligera, probablemente significa que nunca lo has sido. Tenlo por seguro. Si la estás descuidando, evalúa eso. Es que no te ha convertido de verdad. Que Dios nunca ha reavivado el despertar de tu alma de la muerte espiritual. Así es que hoy tienes el chance. No te quedes en la mecánica y que porque tú vienes a la iglesia y porque tú conoces a los hermanos y porque tú te congregas y estás aquí. No, hazte esta pregunta en serio y respóndetela y piensas, porque si estás descuidando tu salvación, mi querido hermano, estás en grave peligro. Probablemente nunca te hayas convertido. Porque les digo algo, esta salvación es algo maravilloso. Es grandiosa. Merece toda nuestra diligencia. Nuestra búsqueda en la palabra de Dios debe ser enérgica cuando nosotros hemos abrazado esta salvación. Y ciertamente no puede haber descuido de la relación de nosotros a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, de el estudio de la palabra de Dios cuando nosotros hemos recibido esta salvación tan maravillosa. Ahora, creo que el autor de Hebreo aquí tiene en mente lo que sucedió en el Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Hebreos cita completamente el Antiguo Testamento y yo voy a estar predicando más del libro de Hebreo en estos días, donde en el Antiguo Testamento la gente tuvo su mayor momento de salvación en el Éxodo, cuando ellos eran esclavos. ¿Recuerdan? En Egipto, que fueron esclavos de Faraón y que Moisés fue enviado por Dios para sacarlo de esa condición en la cual ellos se encontraban, calamitosa, orándole a Dios, gimiéndole a Dios y pidiéndole a Dios que los salvara de la situación de opresión que vivían allí, del maltrato del faraón. Y entonces, de repente, Dios le escucha y envía a Moisés para decirle al faraón que deje ir a su pueblo. Ellos salieron después de las plagas y esta multitud de personas que salía del cautiverio llegaron a Migdal. Frente a ellos estaba el mar y detrás de ellos estaban los carros de los soldados egipcios que iban tras ellos a agarrarlo y a masacrar a algunos y a otros a llevárselo brutalmente otra vez a la esclavitud. Y entonces vemos como un viento poderoso que Dios movió, separó las aguas y abrió un camino entre las aguas donde no había escapatoria. Ellos solamente tenían el mar frente a ellos, ¿sí? Y cuando tú te encuentras con el mar, ahí ya no hay nada. O tú te tiras para suicidarte, pero si te vienen persiguiendo, ya no hay nada, o te entregas. De modo que Israel escapó. Israel fue un pueblo que fue salvado por Dios de los egipcios a través de una obra portentosamente maravillosa. Se abrió el mar. Y esa fue una gran salvación. Miren, todo el que estuvo allí presente, y si nosotros nos vemos en situaciones en nuestras vidas diarias en que estamos al borde de un peligro, y sé que muchas veces pasan por estas situaciones, y uno se salva, como dicen, por pelito, uno dice, wow, de lo que me salvé. ¿Sí? Esas son salvaciones grandes. La salvación del alma es mucho más grande que eso. Así es que vemos cómo el pueblo de Egipto, después que cruzó el mar, tan pronto como fueron rescatados de esa tiranía, empezaron a hacer ¿qué? En el desierto, a quejarse. Comenzaron a quejarse del maná que Dios le había dado. ¿Y qué hicieron? Comenzaron
a decir, bueno, si nosotros tan solo tuviéramos, aunque sea esclavo en Egipto, pero con ese sazón, con la cebolla, con los ajos, con ese sabor, comiendo con sabor, y no esta comida sin sabor aquí. Ellos cambiarían su libertad como alguien que ha escapado de una cárcel y diga, yo no me encuentro bien en la calle, y cometa un asesinato para volver a la cárcel de nuevo, o un delito. Eso hicieron ellos se encontraban en esas condiciones. Ese descuido de ellos, ¿qué dice? El autor tiene en mente, el autor de Hebreo, eso que ocurrió allí a lo largo de todo este libro, cómo el pueblo de Israel del Antiguo Testamento descuidó su salvación. Una y otra vez, aun cuando se constituyó el pueblo. Una y otra vez. Así que, bueno, había poco que hacer con estas personas y muchos murieron. Muchos murieron y de hecho Dios hizo un concilio en el desierto y dijo, no entrarán a la tierra prometida. No entrarán. No todos los que están en la congregación entrarán. Quiero que te hagas la pregunta de nuevo, ahí donde tú estás. ¿Estás descuidando tu salvación? ¿Estás ocupándote con diligencia de tu vida cristiana, de tu comunión con Dios, de tu relación con tus hermanos, con la congregación? Hermanos, este es un mensaje de buenas nuevas, aunque parezca que no. No solo de buenas noticias, de grandes noticias. Yo les digo a ustedes que aquellos que creen en Cristo serán salvados de la ira que está por venir. ¿Cómo puedes tú, que has creído en Cristo, descuidar tu salvación? Pero esa no es la pregunta que el autor está haciendo en sí. Él dice, ¿cómo puedes escapar? Porque la pregunta es, ¿cómo puedes escapar? No, ¿cómo puedes descuidar tu salvación? Yo le hago la pregunta a ustedes porque presumo que somos hermanos en Cristo. Ahora, la pregunta que te está haciendo el autor es, ¿cómo puedes escapar? ¿Cómo puedes escapar, verdad? Si descuida esa salvación tan grande que se te ha presentado. Tú no estás en el mundo, tú no estás allí en el Padrecito, tú no estás en ninguna parte de perdición, tú estás en la iglesia. Si estás aquí hoy, algo te ha traído aquí. No sea la costumbre, que no sea el hecho de venir aquí porque yo he venido a un lugar tranquilo, donde no hay esa bulla, donde hay seguridad, donde nadie me va a asaltar, donde me van a decir una palabra de aliento, donde todo es verdad, es sinceridad, en la comunión de los hermanos. No, no te beneficies con eso y quedarte con eso nada más. Mi querido amigo, si estás aquí, piensa en esta buena noticia. Jesucristo vino para darte una salvación grande, una salvación que te va a quitar de la ira de Dios. Así es que yo quiero decirle a todos ustedes para concluir, ¿cómo se anunció esta salvación? Esta salvación fue primeramente anunciada por medio del Señor. Nos fue confirmada por los que oyeron y estos testificaron de Dios juntamente con aquellos que creyeron con ellos. Tanto por qué, por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así nos dicen los versículos. De hecho, Dios no te pidió que creyera en el Evangelio dando un salto al vacío. No te trajo esta palabra y te dijo, Dios no te dijo, cree en mí y ya. No. No fue un salto de fe a la oscuridad, esperando que Jesús te agarre y te tome. Nicodemo vino ante Jesús y dijo, Maestro, sabemos que eres enviado por Dios, si no pudieras hacer las obras que haces. Es muy importante ver cómo Dios utilizó no solamente la palabra, sino hechos maravillosos, como eso de abrir el mar
para traernos salvación. Cosas que son completamente fuera de lo normal. Y no estamos diciendo con esto que tratamos de probar la existencia de Dios mediante milagros. No, pero no podría haber milagros si no entendieras primero que Dios existe. Sin Dios es como la bombilla. Luz. Tenemos luz, pero tenemos que darle un botón. Tiene que haber electricidad. No es que la luz hace que la electricidad exista, ni prueba que la electricidad exista, pero la luz da testimonio. Así es que nosotros no usamos los milagros para probar que Dios existe, sino que podemos entender primeramente que los milagros existen porque Dios existe. El propósito de los milagros no es probar esa existencia de Dios. El propósito de los milagros es probar y dar fe de la verdad de que aquellos que están declarando el evangelio tienen la autoridad de Dios, como fue en los inicios la primera iglesia. Dios evaluó a Moisés por milagros, avaló. Dios afirmó a Jesús por milagros. Él avaló a los apóstoles por los milagros y poderes y señales maravillosas e incluso los dones espirituales que se le dio a la iglesia primitiva para mostrar una salvación tan grande. Lo que tú tienes hoy día, el evangelio que te llega a ti, es por obras portentosas que Dios mostró. Así es que no tiene ninguna justificación para no creer. Dios anunció al mundo, esta es la buena noticia. Jesús lo declaró, dice aquí, y yo te digo a ti, si descuida lo que Jesús dice y descuida lo que Dios aprueba, volvemos al tema. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Hermano, hermana, si vienes a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, y vas a la escuela dominical y hace toda una vida voluntaria de cristiano, aún es posible que estés descuidando tu salvación. La costumbre no hace ley en la salvación. ¿Entendieron? ¿Está tu corazón en esto? ¿Está tu corazón en esto de la salvación? Eso es lo que estoy preguntando. Y sabes, yo no puedo responder esa pregunta. Esa pregunta te la vas a responder tú. Y Dios está delante de tu corazón, hablas con Él. Tú sabes si está descuidando tu salvación y tú lo sabes. No tengo que decírtelo. Solo tengo que decirte cuáles son las consecuencias si continúa de esta manera. Así que te pido de todo corazón que hoy consideres estas cosas. Y le pido a Dios que nos despierte a cada uno de nosotros a la dulzura, la hermosura, a la gloria del Evangelio de Cristo. Oremos. Amadísimo Dios, Padre Celestial, tu palabra ha sido dicha, Señor. Queremos pedirte que encarecidamente despierte el alma y reavive en el corazón de aquellos que han hecho rutina, Señor, eclesiástica, de volverse a preguntar si están cuidando y están tomando cuidado de su salvación, Señor. Remueve en sus corazones esta pregunta y que delante de ti ellos vengan y confiesen y haya un despertar en cada uno de ellos. Señor, aquellos que te visitan hoy y que aún no han confirmado el compromiso de aceptar esta salvación tan grande para no encontrarse en aquel día con tu ira, Señor. Aviva en sus corazones y abre en sus mentes el ello querer y el hacer para esta salvación que tú les estás poniendo por delante. Ayúdalos, Señor, a que ellos puedan venir a ti. Aquellos que se encuentran en sus hogares, de la misma manera, yo te pido que obres en sus corazones para que sean conmovidos y sean llevados a través del Espíritu a la comprensión de que ellos deben venir delante de ti, Señor, y confesarte sus pecados y aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador.
Te pedimos que esta noche, Señor, nos lleves a nuestros hogares en bien y que nosotros podamos fijar este conocimiento y esta palabra tuya en nuestros corazones y que podamos día a día ir creciendo cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Para terminar, vamos a poner